Hermanos, nos sentimos contentos en esta tarde de poder estar aquí para realizar esta grabación de este mensaje. Queremos enviar primero que nada un saludo a todos los hermanitos que nos puedan estar mirando en vivo a través de las redes sociales. Un saludo donde quiera que se encuentren. Entendemos que a través de este medio los mensajes pueden trascender a diferentes lugares. Así que enviamos un saludo a quienes estén mirando o quienes en algún momento puedan estar mirando este video. Queremos clarificar, hermanos, que el mensaje que vamos a presentar es un mensaje de suma importancia y obedece básicamente a dos necesidades. Como ustedes verán en la pantalla, el título que tiene este tema es La Trinidad, Adventistas, Católicos por engaño y negligencia. Vamos a hablar un poquito acerca de una situación que se ha estado presentando en los últimos tiempos y que ha venido afectando a varios hermanos desprevenidos acerca del tema. Y es una postura que ha unido a muchas formas de pensar, aún no solo adventistas. Este pensamiento ha unificado muchos criterios, no solo de gente de pensar adventista, sino que ha unificado gente también de otras ideologías, de otras denominaciones religiosas. Nos referimos a la idea de que no existe tal cosa como la deidad tal cual la percibimos. Se argumenta, por ejemplo, que los adventistas del séptimo día, a partir de 1930-1931, han caído en una apostasía porque se dice han aceptado la Trinidad católica. Y entonces se presenta una serie de versículos, y dicho sea de paso también de párrafos del Espíritu de Profecía, en los que se pretende mostrar que Dios es uno solamente, que no hay tal cosa como que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, sino que solamente Dios es uno, es a saber el Padre. Y se da una explicación referente al Hijo porque obviamente no se pueden evadir muchos textos bíblicos que hablan y afirman acerca de la deidad de Jesucristo. Se dice que el Espíritu Santo algunos dicen que es una fuerza que emana tanto del Padre como del Hijo. Otros más afirman que es la mente de ambos, tanto del Padre como del Hijo, y así por el estilo. Entonces, se presenta y se arguye que los pioneros adventistas no fueron trinitarios. Y se utiliza ese término trinitarios casi que en un sentido peyorativo. Y se presentan citas para sustentar la idea de que los pioneros no fueron trinitarios. De eso habemos de hablar porque en eso hay mucha razón. Vamos a hablar acerca de eso. Pero también este mensaje obedece a otra situación. En todo este estudio van a ustedes a ver que no solo se trata acerca del tema de la deidad en cuanto a si el Espíritu Santo es una persona o no es una persona, en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a notar en el desarrollo del mensaje que esto va más allá de lo que parece implicar. Esto tiene que ver con una trascendencia mayor y una profundidad bíblica mayor. Nos referimos al hecho de que en este estudio se ve afectado también el tema de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay acerca de la naturaleza divina? ¿Qué hay acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, esas son las dos razones a las cuales obedece este estudio. Debo decir que el estudio no es breve, es un estudio que seguramente no podemos abarcar en una sola presentación, pero que trataremos de que al subirlo se presente de manera continua para que ustedes no pierdan la hilación. En el desarrollo del tema vamos a hablar de varios tópicos. Les rogamos que por favor sean pacientes, vamos a ir gradualmente y considerando algunas de las posturas que se presentan respecto a estos temas. Vamos a ver qué realmente escribieron los pioneros, cuál fue su percepción, cómo se fue desarrollando esto en el movimiento adventista. Vamos a hablar también acerca de cuán cierto es que el adventismo adoptó la teología católica acerca de la Trinidad.
Vamos a ver qué es de cierto hay, que escritos como el libro de evangelismo han sido manipulados para sustentar la teología de la Trinidad. Todas esas cuestiones que han sido presentadas por aquellos que van contra la idea que generalmente el adventista tiene hoy día, todo eso vamos a hablar. Queremos ser transparentes, aquí no queremos presentar, bueno, mira que no presentemos esto, pero presentemos esto porque esto nos beneficia. Vamos a presentar tal cual todo, pero necesitamos clarificar algo. Para entender este tema, porque es un tema vasto, necesitamos ir al principio, necesitamos ir al origen de lo que nos va a presentar este mensaje. Es como cuando usted inicia un libro, usted no inicia un libro y lo empieza a leer por la mitad. Y habiéndolo terminado, usted saca sus conclusiones. De sobra está decir que las conclusiones que usted saque no estarán del todo ciertas porque usted no ha leído todo el libro. Así pues, en este tema lo mismo. Cuando empezamos a hablar del tema, por ejemplo, partiendo desde los pioneros, o partiendo de 1930, o partiendo de nuestra actualidad, estamos dejando fuera todo un contexto, bíblico incluso. Por lo tanto, vamos a partir de principios básicos en la Biblia para ir entendiendo y de manera gradual iremos profundizando más en este estudio. Les rogamos que se queden con nosotros y les rogamos que pongan mucha atención a lo que vamos a estudiar porque va seguramente a usted a entender cosas muy interesantes. Si usted es una de las personas que tiene dudas acerca de este tema, si usted está pensativo, dubitativo acerca de qué postura tomar, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, bueno, le invitamos a que permanezca y sobre todo la recomendación que siempre hacemos, que una vez que usted escuche esta información se dé el tiempo también para corroborar si la misma es correcta, ¿sí? Muchas veces cuando se presenta algún tema como este, por ejemplo, generalmente la tendencia es que se sustraen textos, párrafos, pero muchas veces fuera de contexto. Y este tema no es la excepción, así ha sucedido. Vamos a ir clarificando porque debo comentar que cuando se preparó este material, nos dimos a la tarea por ahí de escuchar la postura que tienen las personas que quizás sinceramente creen que el adventista ha estado en un error al tener esta concepción de la deidad. Y hermanos, considerando que es un tema de suma importancia, naturalmente que uno lo tiene que estudiar con toda la seriedad y con oración, porque también pudiera darse el caso de que estuviéramos verdaderamente equivocados y aferrarnos a un error. Pero si no fuera así, que el estudio sirva para reafirmar aquello que creemos. Así que vamos a iniciar con este tema, la Trinidad, adventistas católicos por engaño y negligencia. Tenemos una cita primaria que está registrada en el libro de Romanos, en su capítulo 1, versos 20 al 22. Una de las razones por las que quizá vamos a ir un tanto lento en la comprensión y la explicación es porque necesitamos poner énfasis en la lectura, en algunas partes, palabras de la lectura, y que cuando leemos de manera rápida, pues omitimos el entendimiento de ciertas cuestiones que el texto mismo nos deja ver. Así que iniciamos con el libro de Romanos, capítulo 1, verso 20 al 22. Y dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo primero que queremos destacar de este párrafo del libro de Romanos es lo siguiente. Miren, muchas veces para hablar del tema de la deidad, podemos recurrir a diferentes fuentes. Bueno, fulano de tal escribió esto, sutano escribió esto, y así. Pero el apóstol Pablo nos da una pista muy interesante para poder hablar de este tema. Voy a repetir aquí
la primera parte del verso dice, porque las cosas invisibles, aquello que no se ve de Él, su eterno poder y su deidad, ya que nos vamos a ocupar del tema de la deidad, miren lo que nos tiene que decir el apóstol Pablo. Su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, hablar de la deidad, para hablar de la deidad, nosotros tenemos que ir al origen, la creación del mundo. Y dice más, que estas cosas, su eterno poder y la deidad, son entendidas por medio de las cosas, ¿qué? Las cosas hechas. Noten que la deidad, hablar de la deidad, no es algo en lo que tenemos que especular, de algo intangible, de algo que no vemos, de algo que suponemos. No, no es así. Para entender la deidad, para comprender esto, el apóstol dice, esta deidad se entiende por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, no podemos errar en la comprensión del tema de la deidad cuando nos vamos al origen, que es desde la creación del mundo, en las cosas hechas. No nos habla que para entender la deidad tenemos que ir atrás de lo que antes fue creado, a un tiempo infinito del que nadie tiene registro. El texto es claro. Si queremos entender las cosas que tienen que ver con la deidad, esta la vamos a entender a través de las cosas hechas, para que no tengamos excusa, ¿sí? Y estas cosas, obviamente, como dice el texto, van a ser claramente visibles desde la creación del mundo. Y agrega, en este sentido, hablando de la deidad, hablando de su poder, hablando de ese entender, dice que mucha gente, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y noten, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es que es una tendencia común. Cuando hablamos acerca de la deidad, cuando hablamos acerca de la divinidad, si nosotros nos enfrascamos y anteponemos nuestro razonamiento a lo que está revelado, a lo que fue creado, a lo que fue visible desde la creación, entonces el resultado va a ser el mismo. Siempre vamos a caer en una equivocación en la comprensión del tema de la deidad. Este texto lo vamos a estar considerando en el desarrollo de todo nuestro tema. No olviden eso. Si hemos de seguir el consejo del apóstol Pablo para entender el tema de la deidad, esto lo vamos a entender en las cosas que son claramente visibles desde la creación del mundo y son entendidas por las cosas hechas, para que no tengamos excusa y no podamos errar. Pero si alguien quiere ir a otra fuente, a algo que ni siquiera sabemos qué fue en la eternidad, o suponer, o sacar conjeturas, o sacar la conclusión de fulano, de sutano, de mengano, bueno, entonces esta persona está pasando por alto este consejo y lo más seguro es que va a anteponer su razonamiento y el corazón, dice ahí, va a ser entenebrecido. Pero mucha gente piensa que al haber descubierto o supuesto ciertas cosas, ha alcanzado un nivel de sabiduría y coloca a los demás que no interpretan como él, como gente que está engañada o ignorante, ¿sí? Así que entonces, para poder entender, repito, el tema de la deidad, no podemos pasar por alto aquello que es claramente visible desde la creación del mundo. Entendido esto, avanzamos. Fíjense qué tiene que decir Ellen White, por ejemplo, en el libro Testimonios Selectos 4, página 253. Acerca de este mismo texto dice: por el pecado, la mente de nuestros primeros padres se obscureció. Su naturaleza se degradó. Su concepto de Dios fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. Una vez que entra el pecado, ese concepto que Adán y Eva tenían acerca de Dios, dice, una vez entró el pecado, ese concepto fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. Y a medida que los hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su mente y corazón.
porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Entonces, al respecto se nos comenta en Testimonios Selectos que una vez que el pecado entra, ese concepto que esa pareja original tenía acerca de Dios, ese concepto ahora sufre, se amolda, pero se amolda de acuerdo a la propia estrechez y egoísmo del ser humano una vez que ha entrado en pecado. Así que imagínense, si esto fue cuando recién entró el pecado, ¿cuál será la percepción que tenemos hoy acerca de Dios y de su persona a tantos años de que el pecado ha estado en la tierra? Avanzamos. Recuerdan que lo que leímos en el libro de Romanos nos dice que para entender el tema de la deidad tenemos que ir a las cosas hechas desde la creación. Aquí está, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, para empezar a hablar del tema de la deidad y no agarrar el libro desde la mitad del camino, ¿a dónde tenemos que recurrir según el consejo del apóstol? A la creación. Allí vamos a entender algo de lo que nos va a ocupar el día de hoy. Para empezar, un problema que se tiene cuando se habla acerca de la deidad es que se encuentra una ecuación difícil de resolver para aquellos que miran la cuestión desde los términos numéricos. Es decir, ¿cómo tú me vienes a decir que 1 y 1 y 1 son 3? Matemáticamente eso, dicen, no puede ser. ¿Por qué? El problema es que cuando se trata de hablar acerca de esta situación, si usted se enfoca en explicar esto en términos numéricos, usted va a encontrar un obstáculo. Porque si usted agarra la palabra Dios es 1, dice, bueno, el 1 siempre es 1, el 1 nunca es 3. Entonces, si usted se enfoca en explicar esto desde términos numéricos, usted va a tener problema para entenderlo. Pero hay otra manera cómo se puede entender esto, no en términos numéricos, sino en términos integrales. Y eso es de lo que vamos a hablar y vamos a entender hoy. Repito, para entender esto, seguiremos el consejo del apóstol y vamos a lo creado, al origen, para ver si ahí se nos da evidencia de cómo es posible que en la en la pluralidad de Dios haya singularidad. Vamos a ver eso, vamos al origen. Miren, si usted lee el libro de Génesis, el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 26, hay 26 expresiones como la siguiente. Y creó Dios, y vio Dios, y dijo Dios. Todas estas expresiones usted las va a encontrar en singular, no en plural. Repito, de Génesis 1 al 26 va a encontrar 26 expresiones como esta. Creó Dios, vio Dios, dijo Dios. Siempre singular. Un Dios. No dice y creó dioses, no dice vio dioses, no dice dijo dioses, no. Dijo Dios, vio Dios, creó Dios. Siempre en singular. 26 versículos en los primeros 26 expresiones en los primeros 26 versículos del libro de Génesis. Pero resulta que llegando al verso 26, encontramos una expresión en plural. Pero noten que le antecede una afirmación en singular. Dijo Dios. El texto no dice dijo dioses. No, dijo Dios singular. Pero luego Dios habla y dice hagamos. Ahora usa un término plural. Entonces aquí se pudiera presentar la confusión. ¿Qué pasó pues? Es obvio entonces que Dios, que es uno, aquí está hablando con alguien más. Dice hagamos. Ahora la expresión está en plural. Avanzamos. Del versículo 27 al capítulo 2, verso 1 al 34, nuevamente usted va a encontrar 17 expresiones en los que otra vez la Biblia relata, creó Dios,
bendijo Dios, etc. Y nuevamente en singular. Pero cuando usted llega al capítulo 3, verso 22, nuevamente encuentra algo como lo que encontró en el texto del 1.26. La expresión es: he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Nuevamente una expresión en plural. Hasta aquí, creó Dios, bendijo Dios, vio Dios, etc. Muchas, 27, súmele usted, 26 y 17 expresiones en singular. Pero tenemos dos expresiones, una en referencia a la creación del hombre y dos en referencia a cuando el hombre ha caído en pecado. En ambas, en la primera es hagamos al hombre, plural. Y en la segunda, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Es obvio, esto es innegable, que Dios está hablando con alguien más. O sea, desde ahí ya es innegable. Sí, el texto dice, vio Dios, que habla de un solo Dios, sí. Pero es innegable que el texto está hablando de un plural también, porque dice, dijo Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros. Entonces aquí se presenta una situación que tanto tiene un argumento para la una como para la otra parte. El que dice, no, Dios solamente es uno, dice, mira, ¿cuántos textos creó Dios? Vio Dios, dijo Dios. Siempre en un singular. Pero el otro argumento que tendrían aquellos que dicen, no, pero la cosa no es que está solo, es que hay dos textos muy claros en los que la Biblia nos deja ver que Dios está hablando con alguien más. ¿Cómo pues es esto? Bueno, hay explicaciones que se dan a este respecto. Miren, dijo Dios, está en singular. El argumento sería, no dice el versículo, dijo dioses. Dijo Dios. ¿Cuántos dioses? Un Dios. Pero ese Dios afirma, hagamos a nuestra imagen. Ahí ya hay un plural. Ahora, dijo Dios, también en singular. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Otra vez, plural. Entonces, ¿hay más de uno involucrado en la creación? ¿Sí o no? Es obvio que sí. Hay más de uno. Hay más de uno que está involucrado en la creación. 2. Las expresiones indican igualdad entre los involucrados. Porque noten, ahora el hombre es como uno de nosotros. Hay un plural, hay más de uno, y el texto mismo indica que hay igualdad entre quienes están involucrados. No dice el texto, ahora el hombre es como yo, o ahora el hombre es como tú. Dice el texto, ahora el hombre es como uno de nosotros. Hay igualdad entre estas dos partes que están involucradas en la creación, si es que son dos o son más. No lo hemos definido aún, pero lo que sí deja claro el texto es que es un plural. Pero si notaron, y lo que quiero hacer el énfasis, que la Biblia ya desde el Génesis está hablando tanto de un singular, dijo Dios, como un plural. Hagamos, es como uno de nosotros. Entonces, esto es lo que ha generado problema en la mente de muchos. Uno dice, no, Dios es uno, solamente uno, no más. Otro dice, no, Dios no es solamente uno, no está él solo. Y entonces ahí empieza pues la controversia. Vamos a ver quiénes estaban participando en esta obra. ¿Sí? Es innegable, ni uno ni otro puede negar que hay más de uno involucrado en la obra de la creación. Y tampoco se puede negar que ese más de uno están en igualdad. Porque el texto mismo así nos lo aclara. Hay una igualdad, no hay una diferencia ahí. Vamos a ir más adelante. Se argumenta por algunos. Yo miraba por ahí un video de una persona que expone acerca de esto. Y dice, es que puede ser que Dios está dirigiendo ángeles. Y saben que ese argumento es muy gastado. Dicen, no, es que cuando Dios dijo, hagamos al hombre, se está refiriendo a los ángeles. Tenemos que considerar algunas cosas. Para empezar, los ángeles no tienen la capacidad de crear. Ellos son seres creados. Ellos no tienen la capacidad de crear. Por eso Dios no pudo haber dicho, hagamos
como que los ángeles tuvieran la capacidad de crear. Se está refiriendo a alguien que tiene la capacidad de crear como él. Los ángeles, repito, no pueden dar vida, no pueden crear. 2. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿sí? Según Hebreos 2:7. Entonces, si el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, no puede el texto estar implicando que Dios está hablando con ángeles. Porque si así fuera, entonces, ¿qué tipo, pues, o quiénes intervinieron en la creación? ¿Ángeles? Y por otro lado, los ángeles son inferiores a Dios, no son su igual. Dios no podía haberle dicho a un ángel, hagamos al hombre y ahora el hombre es como uno de nosotros, porque un ángel es un ser creado y Dios es creador. Entonces Dios no le pudo decir a un ángel, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un ángel es menor que Dios, no su igual. Y el texto de Génesis claramente nos deja ver que Dios se está refiriendo a uno igual que él. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Hagamos al hombre. Esas son las expresiones. Así que no puede ser ángeles y adelante lo vamos a comprobar. Ahora miren. Dice el texto en Génesis 1:1. ¿En el principio de qué? Pues en el principio de la historia de este mundo. En el mismo principio dice, creó Dios, singular, los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Bueno, este texto por sí, el unicitario, vamos a llamar así, y no con un tono peyorativo. Unicitario nos referimos a la gente que dice, bueno, solo hay un Dios y nada más que uno y es a saber el Padre, no hay más. Entonces, permítame usar el término unicitario o unitario, que es otra expresión que se aplica a estas personas. Este unicitario puede decir, aquí está, mira, en el principio no dice creó dioses, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, correcto. Pero si usted lee lo que dice, también Juan 1:1-3, dice, en el principio, Juan nos lleva a lo mismo que Génesis. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios, plural, y el verbo era Dios. Noten. Génesis, en el principio creó Dios. Juan, en el principio era el verbo. Ahora, todos sabemos a quién se refiere Juan cuando habla del verbo. Es a saber, nuestro Señor Jesucristo. ¿En el principio qué? Era el verbo. ¿Y qué era el verbo? El verbo era con Dios. Entonces ya encontramos quién estaba con Dios en el principio, en la creación. ¿A quién se dirigió el Padre cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿A quién se refería como ese en igualdad de condiciones que dice, ahora el hombre es como uno de nosotros? Se refiere al verbo, esto es a saber Jesucristo. Pero agrega entonces Juan, el verbo era Dios. Entonces, ¿qué será pues? ¿Que Juan era un idólatra? ¿Juan era un pagano por estar dejando ver que había más que el Padre al que calificara como Dios? Juan es claro y califica al verbo, a Jesús, como Dios. Y nos deja ver que es Él quien está en el principio involucrado en la creación. Luego dice, todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es el creador según? ¿Quién creó? A ver, aquí tendríamos que entrar entonces en una pregunta. ¿Quién es el creador? ¿Es el Padre o es el Hijo? ¿O son los dos o no es ninguno? ¿Sí? La Biblia nos dice que en el principio creó Dios. Y dice, bueno, Dios es el creador. Y la mente va, es el Padre, es el creador. La Escritura misma nos confirma a través de Juan que por Jesús nuestro Señor fueron hechas todas las cosas. Y también agrega que Él era el verbo que estaba con Dios en el principio y que ese verbo era Dios. Como verán, Juan no se está enfrascando en un problema numérico. Juan está presentando esta situación desde una perspectiva integral. Es decir, hay dos personajes aquí, el Padre, el Verbo, el Hijo, pero se habla de ellos como uno involucrado en la creación.
No, no, este es un principio que surgió. ¡Ah, es que es una idea de Roma! Bueno, entonces ya Juan era un romano, pues ahí. Desde Génesis entonces deja ver eso. Este es un principio bíblico, por eso recuerden lo que leímos en Romanos. Si queremos entender el tema de la deidad, tenemos que ir al principio, al origen, a la creación. Ahí está ya manifestado y revelado el tema de esa pluralidad trabajando en singularidad. Y lo vamos a explicar un poquito también con más detalle adelante. Ahora, dice este texto en Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero también dice ahí mismo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahora Génesis 1:2 nos deja ver que hay alguien más presente en ese momento cuando la tierra cuando todo está siendo creado. Dice que ahí está el Espíritu de Dios que se movía. El hecho de que tiene movimiento indica no que es más que un pensamiento. ¿Ustedes ven cuando un pensamiento se mueve? ¿Ustedes ven cuando una fuerza se mueve? Aquí implica que en el principio hay alguien más también. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Sí, yo sé que para aquellos que dicen, no, esto es una blasfemia. Repito, permanezcan, escuche y analice. Y entonces usted va a estar en condiciones de llegar a conclusión. Miren, vamos a ver esto. Otra vez el texto. Dije que lo íbamos a estar usando. El texto de Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese es el texto que nos ocupa. Ahora, fíjense lo que dice, por ejemplo, el libro de Génesis 5:1-12, porque nos estamos yendo, siguiendo el consejo del apóstol, nos estamos yendo al principio, a la creación. Vamos a Génesis capítulo 5, verso 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios, singular, al hombre, es decir, al género humano, a semejanza de Dios lo hizo. Otra vez ahí, singular. Ahora noten, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos, ¿cómo? Adán. A ver, ¿cómo se llamaba Eva? ¿Qué fue el nombre que Dios le puso a Eva? El nombre de Eva no se lo puso Dios. Dios, cuando ha creado al hombre y a la mujer, dice el texto de Génesis 5, que llamó el nombre de ellos Adán. ¿Notan? Dios no le dijo, a ver, tú vas a ser Adán, tú vas a ser Eva. No, Dios los ha creado y dice, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y usted se rasca la cabeza y ¿cómo pues es eso? Bueno, es que el texto nos está hablando, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, es decir, al género humano, no solo se refiere al día en que creó a Adán como persona, a semejanza de Dios lo hizo. Y dice, varón y hembra los creó. Ya está hablando aquí, pues, que esta expresión encierra al género. Varón y hombre los creó y los bendijo. Llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Ahora, ¿son dos personas distintas, Adán y Eva? ¿Sí o no? Sí, señor. Son dos personas distintas, incluso tan distintas que uno fue varón y el otro hembra. No son dos varones o dos hembras. No, varón y hembra. ¿Distintos en género? Sí. ¿Dos personas diferentes? Sí. Ajá, pero es un solo género humano. Es un género humano. Ahora, ¿por qué la mujer es llamada Adán? Fíjense bien que en Génesis 2:23 nos da una razón. Dice, era hueso de sus huesos y carne de su carne. Era su misma especie. Era la misma especie. Es decir, Eva no era, pues, plástico y Adán carne. No, dice el texto que era hueso de sus huesos y carne de su carne, era su misma especie.
Eran dos personas, había pluralidad ahí, pero era una sola especie humana. Y también había un solo nombre para los dos, Adán. Si nosotros estamos mirando, siguiendo el consejo del apóstol, podemos entender pues cómo es esta situación que para muchos cuesta dolores de cabeza, el poder aceptar que haya una pluralidad en la singularidad. Y dicen, ¿cómo es eso? Bueno, aquí tenemos, siguiendo el consejo, repito, un claro ejemplo en la creación. Dos personas, varón y hembra, pero que forman una sola especie humana, un género humano, y que reciben originalmente un solo nombre. Ahora imagine usted que está, vamos a pensar que usted ya está ahí como espectador en el momento cuando es Adán y Eva creado, y entonces usted le dice a Eva, oye, Adán, ¿qué es el nombre que Dios le había dado? Eva no habría entonces argumentado, no, yo no soy Adán, Adán es él. No, es que en ese momento ellos reciben el nombre, ¿por qué? Es una pareja, son dos personas, pero es una raza humana. Y ambos creados. ¿Sí? Miren, vamos más adelante. Dice, en Génesis 2:24, nuevamente estamos en el origen de todo, siguiendo el consejo del apóstol Pablo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A ver, ¿cómo está eso pues? ¿Será que Adán y Eva así como que se fusionan, se mezclan, una amalgama rara para hacer una sola carne? No. Son dos personas diferentes, tan diferentes, repito, que uno es varón, el otro hembra, pero dice Dios, una vez que estos se unen, forman una sola carne. Vean el principio. Hay dos personas, pero que una vez que se unen, forman una sola carne. ¿Por qué nos cuesta entender tanto ese principio cuando hablamos acerca de la deidad? Que la unidad para Dios genera una sola carne. En este caso, como el de Adán y Eva. Si están unidos, están tan estrechamente unidos a los ojos de Dios, que en lugar de ser dos seres independientes, cada uno como que haciendo lo que su voluntad le place, no, esa unidad hace que son como un solo pensamiento, como una sola persona. Eso no implica que cada uno pierde su individualidad, porque en esa unión, hombre-mujer, ni la mujer pasa a ser hombre, ni el hombre pasa a ser mujer. Ambos conservan su individualidad. Pero el texto claramente nos dice que habiendo esa unidad, forman una sola carne. Ahora vean lo que dice esta cita. Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él. Alguien que realmente le correspondía. Una persona digna y apropiada para ser su compañera, que podía hacer una sola cosa con él en amor y simpatía, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne. Ella era su segundo yo. Fíjense qué interesante cita. ¿Qué era Eva para Adán? Su segundo yo. Entonces fíjense, por ejemplo, si hiciéramos una pregunta, a ver, ¿quién fue creado por Dios? Adán iba a decir, yo. Lleva, yo. ¿Quién se llama Adán? Yo. Lleva, yo. ¿Cómo está eso? Es que en el principio mismo nos deja ver, pues, ¿sí?, cómo es que en esa unidad, dice aquí, podían llegar a ser una sola cosa con él en amor y simpatía. Y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Entonces,
si nos estamos dando cuenta, la Biblia no presenta una polémica o una discrepancia. La Biblia es muy clara que para Dios la unidad entre dos o más personas, ¿sí?, forma un solo ser, un solo núcleo, una sola idea, un solo propósito. Y eso es lo que la Biblia nos muestra a través de todas sus páginas del Antiguo al Nuevo Testamento. Ahora noten aquí. Porque el marido es cabeza de la mujer. Fíjense bien en este ejemplo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5:23. Aquí hay algo muy importante. Podríamos ahondar mucho sobre esto, pero nos llevaría mucho tiempo. Miren, dice el texto que el marido es cabeza de la mujer. A ver, ¿quiere decir que entonces la cabeza que trae la esposita del hermano Pedro no es suya, sino que es la cabeza del hermano Pedro? ¿Es así de literal? Dice, el marido es cabeza de la mujer. Entonces la mujer no tiene pensamiento por sí. La mujer no tiene una cabeza propia. No, no es eso lo que la Biblia está significando. Y pone un ejemplo para entenderlo. Así como Cristo es que cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y quiero aquí abrir un paréntesis, quizá doloroso para algunos, que acostumbran estar colocados en la iglesia como cabeza. La cabeza de la iglesia no es ningún teólogo, la cabeza de la iglesia no es ningún pastor, la cabeza de la iglesia no es ninguna junta, la cabeza de la iglesia no es ningún concilio, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ni el Papa? No. O sea, la cabeza es Cristo, no ningún hombre. Cualquiera que quiera tomar esa prerrogativa está usurpando un lugar que no le corresponde. Es como que la mujer quisiera ser la cabeza del hombre. No, el texto dice que el marido es cabeza de la mujer, no la mujer cabeza del hombre. Este es un tema, este es un principio que tendríamos que estudiar en otro tema, que no es lo que nos ocupa esta tarde. Pero bueno, vamos a tomar este ejemplo de que así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. Ahora fíjense, dice, porque así como el cuerpo es, ¿cuántos? Uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también que Cristo. Hermanos, es que el principio es tan básico y tan sencillo. Dice que el cuerpo es uno. O sea, yo tengo aquí un cuerpo, no tengo dos cuerpos o tres cuerpos, un cuerpo, pero este cuerpo tiene varios miembros. Tiene manos, tiene pies, tiene cabeza, ojos, oídos, nariz, tiene varios miembros. Dice, pero todos estos miembros, ¿qué son? Siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Notan el principio de la pluralidad y la singularidad en armonía? Imagínense que mi mano derecha dijera, no, yo no quiero estar presente hoy en el tema, yo me quedo aquí en casa. Ay, que vayan los demás, yo acá me quedo en casa, no sé, dibujando. Así opera. No, es que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Es que eso es el principio que se deja ver desde el momento de la creación, que Adán y Eva, aunque eran dos personas diferentes, pero eran uno porque estaban constituyendo una unidad. Y es también lo que tiene que ver con la deidad. Es obvio, por lo que leímos, que en el momento de la creación hay más de una persona implicada. Pero que sin embargo las mismas citas bíblicas hablan de esa dualidad o de esa pluralidad de personas como uno. Por eso decíamos, si usted se enfoca en tratar de entender el tema de la deidad en términos numéricos, usted va a tener problema, porque 1 más 1 más 1 nunca le va a sumar 1. Aunque hay algo curioso, si usted multiplica 1 por 1 por 1, siempre le va a dar 1. ¿Sí? Pero no es en términos numéricos que la Biblia explica esto. Es en términos integrales lo que la Biblia nos está enseñando el concepto. ¿Sí? Ahora, en la iglesia hay muchos miembros, sí,
pero deben de formar un solo cuerpo. Dice acá Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Saben por qué nos cuesta entender tanto el tema de la deidad en esa unión? Pues sencillamente por lo que leímos al principio. ¿Se acuerdan la cita? El egoísmo hace que nos cueste entender, porque para nosotros la unidad es algo difícil. Aunque decimos que somos de la misma iglesia y que hermano, mira hermano y te saludo. Ah, no. Pero el hermano es el hermano, yo soy yo. Él piensa de que es negro, yo pienso que es blanco, pero seguimos siendo la misma iglesia. No funciona así. Eso no es una unidad idónea. Una unidad idónea es que todos los miembros del cuerpo, es a saber la iglesia, tengan un pensamiento, tengan un sentir, caminen juntos, con una mente que es la mente de Cristo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esto es el concepto que la Biblia nos está dejando ver en cuanto a la deidad. Ahora avanzamos. Dice, es la cita que le comentaba. Por el pecado, la mente de nuestros primeros padres se oscureció. Su naturaleza se degradó. Su concepto de Dios fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. O sea, si ya Adán y Eva, el concepto que tenían de Dios fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo, ¿cuán amoldado está en nosotros hoy el concepto de Dios por nuestro egoísmo y estrechez? Por eso nos cuesta entender esa unidad, porque aquí no pensamos así los seres humanos. Aquí pensamos que lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Aquí no, es que por eso nos cuesta entender esto, porque lo miramos siempre desde nuestro egoísmo y estrechez. ¿Y saben quién se goza en que lo interpretemos o lo entendamos así? El enemigo, porque con eso oblitera, distorsiona la comprensión de la deidad en nuestras mentes. Entonces, miren, vamos a avanzar porque hay mucho que queremos ir considerando. Hoy día el hombre se ha tomado un atrevimiento. Miren, recuerdan que el texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, hoy los hombres invertimos el texto y decimos, hagamos a Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. Si yo con mi esposa me puedo casar por bienes separados, y ella lo suyo y yo lo mío, hago a Dios conforme a mi imagen y semejanza. Entonces, Dios no puede operar, no puede pensar, no puede trabajar como está registrado en la Biblia. No, porque es que de acuerdo a nuestro concepto queremos hacer a Dios. Ahora resulta que el ser humano pone a Dios en una plancha y le hace una autopsia y dice, ahora yo voy a determinar y voy a hacer un Dios a mi forma. En lugar de que el hombre entienda el concepto de unidad que desde el mismo principio de la creación la Biblia nos deja ver. ¿Sí? Entonces, como para nosotros, uno es uno, no, yo soy yo, y no hay más que yo, por eso nos cuesta entender que uno, en el concepto de la deidad, no implica que solo existe una persona. Pero es nuestro egoísmo, es la estrechez de nuestra mente. Es el concepto que queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza que no nos permite ver con claridad el concepto de unidad que la Biblia enseña. Ahora, vamos a entrar a otra parte que es sumamente importante. Ahora lo que vamos a entender aquí en esta parte del estudio, habiendo sentado el concepto de unidad que la Biblia nos muestra, es por qué hay tanta diferencia de opiniones en cuanto a la deidad. ¿Por qué unos dicen que 3 en 1, que 1 en 3, que 1 es 1, que tanta cosa, pues? ¿Por qué? Miren, quisimos tomar este texto que está en Eclesiastés 1, 9 y 10. Creo que aquí la proyector no lo alcanza todo. Bueno, ya le están queriendo corregir. Lo voy a leer y lo pueden leer ustedes en Eclesiastés 1, 9 y 10. Dice el texto, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Sí? Entonces, este tema, esto que nos ocupa, el comprender la deidad, el comprender la divinidad, no es algo nuevo.
No es algo que surgió recién apenas en esta semana. Es que esto no hay una historia nueva debajo del sol. Esto que nos ocupa, esta controversia que hoy circula tanto en internet, esto ya ocupó a otros en los siglos pasados. Ya otras mentes habían estado batallando con esto, ya habían escrito, ya se habían postulado, ya habían dejado ver su idea. Pero esta idea no es nueva. No se deje usted creer que esto es una nueva luz. Hay cosas que se pretenden hacer pasar por nueva luz, pero que realmente son viejo engaño. Sí. Entonces, vamos a ver que esto que hoy nos ocupa, esta controversia, ya en algún tiempo de la historia fue. Y vamos a ver cómo la iglesia primitiva lo enfrentó, qué ideas tuvo que enfrentar acerca de esto, porque no crean que la iglesia primitiva estuvo exenta de esto. ¿Se acuerdan que al principio en la introducción dijimos que vamos a hablar acerca de la deidad, pero que inevitablemente al hablar de esto tenemos que hablar acerca de la naturaleza de Dios, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que hablar de eso. Eso es inescapable. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco de historia de los conceptos de la deidad. Sí, yo sé que a muchos la historia no nos gusta, pero repito, es que si usted parte leyendo el libro desde la mitad, usted no va a entender todo lo que debiera entender referente al tema. Por eso ya vimos desde el inicio, desde la creación, ya vimos cómo es el concepto de la unidad para Dios. Pero ahora vamos a ver cómo los hombres empezaron a meterse en problemas en este entendimiento. Vamos a ver un poquito de la historia de los conceptos de la deidad. Y lamentablemente tendré que ir rápido, no podré ahondar, aunque sería apasionante podernos explayar en la mención de cada una de estas ideas, quienes sus precursores, quienes las impulsaron, sus conceptos, cómo llegaron a esas conclusiones. Pero bueno, vamos a ir bastante rápido sobre ello, pero consideraremos algunas cosas. Miren, la primera idea de pensamiento que surgió muy temprano, desde el primer siglo ya imperaba esta idea, se conoce como el docetismo. Docetismo. Ahora, el docetismo, que es una palabra del griego dokein, que significa parecer o aparecer. ¿Por qué se les llama docetistas? No porque fueran 12, no. Esto es de gente que pensaba de una manera muy particular acerca de nuestro Señor Jesucristo y su naturaleza. Miren, esta es una herejía cristiana con orígenes helenísticos y orientales. A ver, noten que desde el primer siglo, cuando la iglesia empezó a surgir, ya había ideas de pensamiento como esta que vamos a analizar, pero que tenía su origen en filosofía helenística y oriental. Es decir, habían agarrado pensamiento de los griegos y ahora lo estaban incorporando o amoldando para tratar de explicar la naturaleza de Jesucristo. Entonces, ¿qué decían esta gente? Dice aquí el texto, hay evidencias de que ya había partidarios de esta teoría en el primer siglo. Designa un conjunto de tendencias cristológicas heterodoxas sobre la verdadera naturaleza de Jesucristo. Noten que ya desde el primer siglo siempre el problema iba a ser la naturaleza de Cristo. Su existencia histórica y corporal y sobre todo su forma humana, que era una simple apariencia sin ninguna naturaleza carnal. En general, se tomaba como la creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo fueron aparentes y no reales. Su forma humana fue una mera ilusión. El docetismo sostiene que Jesús no era real como ser humano, sino que parecía serlo. Es decir, era un Cristo más bien espiritual, no un Cristo carnal. ¿Sí? O sea, los docetistas, esa gente decía, no. Es que lo que tú miraste de Cristo era como que una aparición, como un fantasma. Por eso se llama así docetistas. No era real, no era carne real. Solo era un espíritu que estaba como que aquí, un fantasma. Así era. No era humano. Era solo un espíritu. Entonces, si notan esto, está tocando un tema muy sensible, que es la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, así creyeron los docetistas. Y la iglesia primitiva, porque esto se dio en el primer siglo, esta forma de pensamiento ya existía en el primer siglo, la iglesia primitiva tuvo que enfrentar esta postura. No de balde, se nos escribe lo siguiente. Miren, dice la amenaza del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, es la mezcla de ideología, por ejemplo, la helenística, mezclarla con el cristianismo. La amenaza del sincretismo desde el mismo nacimiento de la iglesia en torno a la persona del Señor hizo necesario que la iglesia fuera advertida. Miren, en torno a la idea de estos docetistas, ¿qué tuvo que escribir el apóstol Juan? En 1 Juan, capítulo 4, verso 1 a 3 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, qué sabio consejo, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos? Muchos. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, ¿por qué falso profeta? Miren, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Miren, ya en el primer siglo, Juan el apóstol, este discípulo tiene que escribir: todo el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué escribe esto? Pues porque ya imperaba la idea de los docetistas. O sea, no vino carne, solamente era un espíritu, era una aparición, era como un fantasma. Entonces por eso Juan a la iglesia dice: el que cree así, este tiene el espíritu del anticristo. Entonces noten que desde temprano la iglesia empezó a enfrentar problemas que tenían que ver con la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. La primera idea que se presenta en el primer siglo es el ataque o la negación de la naturaleza humana de Cristo. Y lo tiene que enfrentar la iglesia. Por eso Juan escribe esto y agrega: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, la iglesia enfrenta un primer problema que tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo, la negación de esa naturaleza, y hacer de Cristo solo algo espiritual, solo su naturaleza divina, pero no su naturaleza humana. Eso no es correcto. Por eso, pues la iglesia tiene que responder y categóricamente, miren que no andaban apapachando. Miren que Juan dice: bueno, pues a ver, préstale oído, a lo mejor hay algo interesante, le vas a aprender al docetista. No, dice: el que dice que Jesucristo no ha venido en carne, dice, este tiene el espíritu del anticristo. Cosa tremenda. Miren, quiero clarificar algo. Cuando Juan habla del espíritu del anticristo, es en el primer siglo. Lejos todavía está de levantarse la bestia, el papado, etc. Pero ya dice que aquel que se mete con la naturaleza de Cristo tiene el espíritu del anticristo. Por eso es importante que nosotros tengamos sumo cuidado en atender lo que es la naturaleza humana y la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, porque errar en esto es el espíritu del anticristo. O sea, no es cosa sencilla, esto. Avanzamos. Ahora, la amenaza del sincretismo, bueno, esto ya lo vimos, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos, ahora ya no los llamó falsos profetas, ahora los llama anticristos. Vean la importancia. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Noten la importancia
de lo que esto implica. ¿Quién es el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que nos ocupa, como verán, no es cosa sencilla. Tiene que ver con la negación del Padre, del Hijo, tiene que ver con la naturaleza del Hijo, tiene que ver con un tema sumamente delicado. Ahora, otra idea de pensamiento que surge es una idea que se llamó el adopcionismo. Fue a fines del primer siglo, cuando Teodoto de Bizancio lanzó el error de negar a Cristo su divinidad. Ahora, la contraparte. Lo primero, los docetistas decían, no, Jesús solamente es un espíritu, es algo nada más espiritual, pero no carnal. Bueno, y otros dicen, no, estás mal. Y surge el adopcionismo y estos se van al otro extremo. Estos dicen, no, Jesús era puro hombre, nada más era un hombre, pero fue adoptado por el Padre y el Padre le confirió una potencia divina para que pudiera desempeñar su misión en la tierra, elevándolo a una dignidad similar a la de Dios después de su muerte. Fíjense bien, atención con esta idea. La idea del adopcionismo decía que Jesús solo era un hombre, pero que el Padre lo adoptó. Y entonces al adoptarlo, le confiere la potencia divina para que pudiera desempeñar su misión en la tierra. Y lo eleva a una dignidad similar a la de Dios después de su muerte. Fíjense lo que implica esa idea del adopcionismo. Que Jesús no era Dios. Que Jesús tenía facultades divinas porque el Padre se las había dado. Que no eran inherentes en él, que el Padre le daba esas facultades a Jesús. Y ellos decían, bueno, eso se lo dio después de su muerte, pero ya el principio era la negación de la divinidad de Cristo. Aquí ahora el ataque va a la naturaleza de Cristo, pero al otro extremo. Primero a su humanidad, ahora a su divinidad. ¿Sí? Avanzamos. Vamos a analizar por qué surgen todas estas ideas. ¿De dónde salieron estas ideas? Bueno, resulta que muy temprano en la historia había influencia de las famosas escuelas de pensamiento. ¿Han oído hablar de las escuelas de pensamiento? Bueno, estas escuelas de pensamiento, estas tenían influencia tal que esa influencia se estaba permeando también entre los cristianos del primer siglo. Y miren, por ejemplo, tenemos la escuela neoplatónica de Alejandría. La escuela de Alejandría, aquí hay dos escuelas. Una es la escuela de Alejandría, o escuela neoplatónica, y la otra es la escuela catequística de Alejandría. Vamos a ver la diferencia entre estas dos, pero las dos pertenecían a Alejandría. La escuela de Alejandría, o escuela neoplatónica de Alejandría, fue una corriente de filosofía que se desarrolló en el Egipto helenístico y romano entre los siglos 3 y 7 después de Cristo, caracterizada por la tendencia a la erudición y al sincretismo, entre ideas filosóficas tomadas del neoplatonismo y de la filosofía de Aristóteles y religiosas procedentes del gnosticismo y el cristianismo. A ver, fíjense, esta escuela de Alejandría tenía una particularidad. Dice el texto, aquí dice la información, que tenían mucho la tendencia a la erudición. O sea, el que salía de la escuela de Alejandría era considerado que un erudito. Oh, wow, ya tenía un respeto a la gente, era un erudito. Pero ¿en qué se basaba esa erudición? En el sincretismo. En amalgamar ideas filosóficas con religiosas. Entonces, su pensamiento, su filosofía, la unían con la religión y esto los hacía ser unos eruditos a la gente de la escuela neoplatónica de Alejandría. Pero había otra escuela ahí, un poco más ortodoxa, que era la escuela catequística de Alejandría. Ahora, esta escuela era una escuela de exégesis cristiana, a la que pertenecen, entre otros, Clemente de Alejandría, Orígenes
y alternativamente Filón de Alejandría. Han oído hablar de Orígenes, han oído hablar de Filón, gente que ha escrito mucho y que se consideran sus fuentes como históricas. Bueno, estos tuvieron una línea de pensamiento. ¿De dónde salió su manera de pensar, de interpretar? Bueno, salió de la escuela catequística de Alejandría. Y ahorita vamos a ver más diferencias o más características de esta escuela, la escuela de Alejandría. Pero estas escuelas son las que iban a estar exportando su pensamiento, y este pensamiento iba a ser absorbido por gente de la iglesia primitiva. Ahora, está la escuela de Antioquía. Esta es otra escuela, la escuela de Antioquía. Ahora, ¿qué características tenía la escuela de Antioquía? La escuela de Antioquía inculcaría el sentido literal, es decir, ellos hacían más énfasis en la humanidad de Cristo, mientras que los otros hacían más énfasis en la divinidad de Cristo. La escuela de Alejandría se enfatizaba más en la humanidad de Cristo. Permanecería vinculada a todas las raíces históricas de las realidades bíblicas. Mientras que la escuela de Alejandría incluiría el sentido espiritual de las escrituras. Planearía fuera y por encima de la historia en una esfera etérea y un tanto mística. Es importante esto, miren. La escuela de Antioquía, ellos hacían mucho énfasis en la humanidad de Cristo, su naturaleza humana. Pero la escuela de Alejandría, ellos hacían más énfasis en lo espiritual. Pero como fusionaban, como tenían ese sincretismo, entonces su razonamiento rayaba en una esfera etérea y mística. Todo lo espiritualizaban. ¿Y saben que hoy día esa tendencia no se ha extinguido? Hoy día existen ambas tendencias. Existe la tendencia que solo hace énfasis en la humanidad de Cristo, y existe la tendencia que espiritualiza todo. Pero eso, como dijimos, no es algo nuevo, no es algo de este siglo. Es algo que ya sucedió antes, son ideas de pensamiento antiguas. Ahora, la escuela de Antioquía, aferrándose demasiado a la letra de la Escritura, solo veía en esta la unidad de la esencia divina y una superioridad grande de Cristo, pero sin exceder la de una pura criatura. Y de esta escuela procede un hombre muy famoso llamado o conocido como Arrio. ¿Han oído hablar de Pedro Arrio? Tocayo de Pedro Arrio. Bueno, ya por el nombre ya ubica. Bueno, este hombre, ¿de dónde salió? Él salió de la escuela de Antioquía. ¿En qué? Bueno, ellos se enfrascaban mucho en la cuestión humana. Y ellos decían, bueno, sí fue una criatura, fue superior, fue grande, pero al fin de cuentas una criatura. Por eso Arrio, habiendo adoptado esta idea de pensamiento de la escuela de Antioquía, él dijo, pues Jesucristo es un ser creado. O sea, quiero que vean que no eran ideas aisladas, no, es que había escuelas donde esta gente estaba aprendiendo. Arrio había estudiado en esta escuela, él sale de esta escuela, y de ahí esta idea de pensamiento. Por eso él dijo, Jesucristo es ser creado. No crean que él así de la noche a la mañana. No, es que fue un estudio que él llevó. Él se formó en la escuela de Antioquía. Lo que quiero significar con esto es que la diferencia. Unos se enfocaban mucho en lo humano y los otros en lo divino. Había dos líneas de pensamiento, pero el problema, aparte de eso, era el sincretismo. El fusionar la filosofía con la religión. El agarrar ideas de la filosofía y amoldarlas a textos bíblicos. Eso peligroso. Entonces, en ese escenario se estaba desarrollando la iglesia. Bueno, ¿qué más sobre la escuela de Antioquía? La escuela de Antioquía fue una escuela de teología cristiana del siglo IV, cuya producción teológica se caracterizó por un racionalismo aristotélico, opuesto al platonismo, imperante en otras escuelas cristianas. En este sentido, la escuela de Antioquía se opuso a la interpretación alegórica de la Biblia, muy común en las escuelas de Alejandría. En ella se formaron importantes personalidades del cristianismo, algunas heterodoxas como Arrio, otras ortodoxas como Juan Crisóstomo. No sé si han oído hablar de Juan Crisóstomo, al rato voy a mencionar más de él, porque
él escribe algo interesante desde la perspectiva que él tiene en la comprensión del tema de la deidad, que es el tema que nos ocupa. Usted dirá, bueno, ya nos desviamos del tema, empezamos hablando de la deidad y ahora estamos hablando de otra cosa. Bueno, es que repito, necesitamos entender el origen de dónde surgen todas estas ideas. Ajá. Corrientes de pensamiento que salieron de dos escuelas básicamente, la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. ¿Sí? Muy bien. Entonces, producto de unas escuelas, surge una idea conocida como el arrianismo, impulsada por Pedro Arrio. ¿Qué enseñaba el arrianismo? El arrianismo afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios el Padre y estaba subordinado a él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, un presbítero de Alejandría, Egipto, y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre. Atención. Que Jesús no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre y de él recibe sus atributos y honores. O sea, que en un momento de la eternidad el Padre creó al Hijo, a Jesús, y le da facultades que él tiene divinas, o sea, como que puede ser adorado, como que es eterno, como que es omnisciente, como todas esas facultades son características o atributos que el Padre le da, porque lo creó. Así interpretaba Arrio. Ahora, debo decir que cuando usted lee la historia, a veces culpamos a la gente de cosas que realmente ni tuvo mucho que ver. Por ejemplo, hoy se dice, bueno, es que Arrio fue el que impulsó la doctrina de que Jesús era creado y que el Espíritu Santo... No, déjenme decirle que el tema que impulsaba a Arrio, básicamente lo que él se enfocaba, era en la persona de Cristo. Él no se metió mucho con el Espíritu Santo, sí hizo mención de ello, pero él se metió más con la persona del Espíritu Santo, su naturaleza divina. Él decía, Jesús es un ser creado. Entonces, imagínense, si Jesús es un ser creado, ¿qué problema tenemos aquí? Ahora, decía hace un rato, las ideas de pensamiento que hay acerca de la deidad no son nuevas. Sencillamente son otras personas las que las impulsan. En ese momento se llamaba Arrio. Hoy se llama Testigos de Jehová. Que el Testigo de Jehová dice que Jesucristo es un ser creado. Que en algún momento el Padre creó al Hijo. Notan que esa no es una idea que surge con los Testigos de Jehová. No, esa es una idea que ya se le había ocurrido a alguien. En este caso era. Que Él es nada más hombre, que creado, pero no es Dios. Ajá. Entonces, miren, ¿cuál es el problema aquí? Que con esta idea se está atacando la preexistencia de Cristo y su divinidad. Porque Arrio dice, no, Jesús no tuvo una existencia que no tiene principio. Dice, Jesús tuvo un principio. Es cuando el Padre lo crea. Y obviamente con eso se ataca la divinidad de Cristo. ¿Sí? Se ataca la naturaleza divina de Cristo. ¿Se dan cuenta? Unos iban, otros venían, unos querían solucionar una postura y daban sus argumentos, pero siempre el problema aquí era la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Era el problema. Entonces, imagínense ustedes, vamos nada más a analizar una situación un poquito referente al arrianismo. Si nosotros aceptáramos que Jesús fue creado, como sostiene hoy el movimiento Testigo de Jehová, entonces estaríamos diciendo que Satanás tuvo razón cuando se rebeló. Porque si Jesús es creado y Satanás es creado, entonces Satanás tenía el argumento para decir, oye, si él es creado como yo, ¿por qué a él sí le das honra y a mí no? Es decir, esta idea pone a Jesús al mismo nivel que Satanás, como un ser creado, y le da la razón a Satanás para su rebelión. Pero todos sabemos, como ya leímos bíblicamente, que Jesús no es un ser creado, es el creador de todas las cosas, no es un ser creado. Por eso los mormones dicen que Jesús y Satanás son hermanos. Ajá. Sí, entonces esas ideas de pensamiento, ven lo que hacen, es que en el fondo todo es la vieja historia, es el ataque a la naturaleza humana o a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Unos una cosa, otros, pero separando.
No, lo divino acá, lo humano acá. Ajá. Los dos extremos. Pues bien, esta idea, pues errónea, causó problema en la iglesia primitiva. Causó problema. Pero hubo alguien que dijo, bueno, está mal Arrio. Yo le voy a enseñar a Arrio cómo es la forma correcta. Y entonces hubo un hombre que se llamó Sabelio. A él se le atribuye esta idea que se llama sabelianismo. Voy a leer aquí la información y repito, es apasionante toda la historia sobre estas ideas de pensamiento, pero bueno, estamos aquí resumiendo en estas breves líneas, aunque recomendamos que usted lo estudie a fondo. Dice, Sabelio fue un sacerdote y teólogo cristiano que enseñó en Roma, con el fin de no debilitar la monarquía divina, la unidad, enseñó que el mismo y único Dios se manifestaba y operaba en tres modos distintos, por lo que era Padre en el Antiguo Testamento, Hijo en la Encarnación y Espíritu Santo en el Pentecostés. Fíjense ahora hasta dónde se va este Sabelio. No, Arrio, estás mal. Ajá. Esta teología se alinea con el ya conocido modalismo y fue condenada hacia el 220 por el Papa Calixto. El éxito de la enseñanza de Sabelio fue tal que en las polémicas trinitarias posteriores el nombre de sabelianismo se aplicaba casi indistintamente para todo tipo de modalismo. Ahora, fíjense qué idea tenía este hombre Sabelio. Él dijo, no es que hay tres personas, no es que el Padre y que el Hijo y el Espíritu, no, nada de eso. Dice, miren, es uno solo, pero lo que pasa es que ese único Dios en el Antiguo Testamento se manifestó como el Padre. Luego, en la Encarnación se manifestó como el Hijo y luego en el Pentecostés se manifestó como el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, para que quede más claro, yo escuché, pues una vez que estaba haciendo este estudio, escuché a un pastor de una iglesia unicitaria, que se les llama también modalistas, que dice que que el Padre se puso en modo Hijo. Y él mismo dice, así como el teléfono lo pones en modo avión, en modo silencio, en modo vibración, así el Padre se puso en modo Hijo. Y luego se puso en modo Espíritu. Y usted dice, ¿cómo? Bueno, esta es la idea de Sabelio. Son ideas locas. Pero ¿saben una cosa? Estas ideas hoy están retomando fuerza. Esta idea de Sabelio, ¿saben que hoy ha generado problemas con muchas iglesias? Y déjenme decirles que la iglesia adventista no ha quedado exenta de que algunos crean así. ¿Cómo? Pues sí, por increíble que parezca, hay gente que entiende así. Corrientes. Sí, corrientes de pensamiento. Ahora, vamos adelante. Como resultado y como respuesta a todas estas ideas, que el sabelianismo, que el arrianismo, particularmente el arrianismo que fue quien pegó muy fuerte, bueno, Constantino el emperador dice, bueno, ya está bien de que aquí haya tanta diferencia de ideas, vamos a unificar, porque él quería unificar el imperio. Realmente él tenía unas intenciones tanto más políticas que religiosas, pero bueno, él dice, para que no haya aquí ruptura en mi imperio, vamos a unificar. Y convoca el primer concilio, el concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Ahora, el concilio de Nicea se realiza en el año 325. ¿Para qué se convocó el concilio de Nicea? Para atacar precisamente la idea imperante, que era la idea de Arrio, que era que Jesús era un ser creado. Entonces vienen obispos de diferentes lugares, se congregan en Nicea y dicen, vamos a sentarnos, ¿sí? Y vamos a escuchar de qué se trata esto. Y ahí están, todos presentes llegaron, y entonces dice, uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la iglesia de Alejandría sobre la naturaleza del Hijo en su relación con el Padre. En particular, si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser, o por lo tanto no tenía principio, o bien había sido creado de la nada y por lo tanto tenía un principio. Fíjense bien, atención aquí. Se reúne el concilio de Nicea y dicen, vamos a ver, aquí tenemos dos sopas. Una, o aceptamos que Cristo es creado y tuvo un principio, o creemos que Jesucristo fue engendrado desde el ser del Padre, pero que no tiene principio.
Y entonces dicen, bueno, sobre esto vamos a trabajar. Una de las dos cosas tiene que ser aceptada y la otra no. Pero vamos a ver, hermanos, quiero que sigan de cerca y que se meta usted al estudio cuando tenga tiempo investigue para que vea todo lo que había implicado aquí. Es que era más allá de resolver sobre dos cuestiones. Implicaba mucho más. Alejandro de Alejandría y su discípulo y sucesor Atanasio, a este se le considera el campeón del concilio de Nicea, Atanasio, porque él fue la voz que se oponía a Arrio. Atanasio de Alejandría tomaron la primera posición. Defendían que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por lo tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, pero salido del Padre, engendrado del Padre. ¿Sí? Estos sostenían la parte de Atanasio y de Alejandro. Ahora, ¿cuál era la otra parte? Arrio y el obispo Eusebio de Nicomedia tomaron la segunda postura. ¿Cuál era? Esto decían que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado, no era Dios mismo, es una criatura. Entonces usted dirá, bueno, ¿a cuál le hago caso? Pues resulta que el concilio de Nicea, después de fuertes deliberaciones y debate teológico, resolvió que Alejandro y Atanasio tenían la razón. Y el concilio de Nicea estipuló, atención a esto que estoy diciendo, no lo olviden, porque repito, cuando volvamos a retomar el tema de la deidad de nuestra actualidad, usted va a entender de dónde surgen estas ideas. Se resolvió en el concilio de Nicea que Jesucristo es engendrado del Padre, que no fue creado, sino que fue engendrado. Sobre esto voy a ahondar un poco más adelante. Y con esto se descartó la idea de que Jesucristo era un ser creado. Qué bueno que se descartó la idea de que Jesucristo era un ser creado. Pero ¿será que la postura que adoptaron era la correcta? Vamos a ver eso a través de la historia y también a través de la Biblia. Entonces, para esto sirvió el concilio de Nicea, ¿sí? Y entonces se establece un credo. Se empieza la tendencia de establecer credos. Todos los obispos dijeron, bueno, vamos a proteger esta postura. Y siempre que la iglesia quería proteger una postura que según ellos ya era la correcta, entonces se redactaban documentos credales. Tal fue el caso del concilio de Nicea. Dijeron, ya nos pasamos aquí semanas deliberando, estudiando, ahora hemos resuelto que Jesucristo es un ser engendrado del Padre, no creado. Y para que esto se crea de manera universal, lo vamos a establecer en un documento. Y ese documento se le llama el Credo de Nicea. ¿Cómo quedó o qué dice el Credo de Nicea? Dice lo siguiente. Creo en un solo... Claro, esto es lo que dice el Credo de Nicea, no vayan a entender que esta es mi creencia personal. Estoy leyendo lo que dice el Credo de Nicea, lo que redactaron. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas cosas visibles o invisibles. Noten cómo inicia el Credo de Nicea. ¿Creo en qué? En un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Entonces aquí dicen algo, bueno, ahí va bien el asunto. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Qué más dice? Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Atención aquí. Engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, y por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó. Según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez con gloria y juzgará a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Creo en una santa Iglesia católica, apostólica,
confieso un solo bautismo para remisión de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Esto es lo que se estableció en el credo de Nicea. Quiero resaltar algunas cosas de lo que se estipuló en el credo de Nicea. Mire, hoy se acusa al adventista, no, es que los adventistas que creen en la Trinidad dicen, agarraron la Trinidad católica del Concilio de Nicea. A ver, el Concilio de Nicea también establece que Jesús resucitó al tercer día. Si usted cree que Jesús resucitó al tercer día, usted ya es católico por creer eso. Eso es bíblico. Eso es algo correcto. Ajá. Pero bueno, ¿qué se está enseñando? Es una interpretación tendenciosa. Dice, no, los adventistas agarraron la teología católica de Roma, de la Trinidad. Y vamos a ver en un momento dónde está el engaño, porque es un engaño descarado. Vamos a ver dónde está, porque leyendo usted va a darse cuenta dónde está el engaño. Pero vuelvo. ¿Qué estableció el credo de Nicea? Estableció básicamente dos cosas de las que nos están ocupando. Primero, que Jesucristo fue engendrado del Padre antes de todos los siglos. Y segundo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Sobre esas dos cosas nos vamos a ir. No lo olvide, el credo de Nicea establece que Jesús es engendrado y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Si a usted le suena y le han hecho creer con citas del Espíritu y profecías sacadas de contexto que Jesús es engendrado y que el Espíritu Santo es algo que procede del Padre y del Hijo, mire quién le está metiendo el catolicismo. Vaya al credo de Nicea. Eso es lo que se estableció allí. Y vamos adelante. Viene otra idea de pensamiento. Bueno, se acabó el concilio y dijeron, ya, quedó resuelto. Pero no. Surge otra idea que se llama apolinarismo. El apolinarismo fue una doctrina considerada herética por la ortodoxia cristiana, debido a Apolinar de la Odisea, surgida como reacción contra el arrianismo. Este también quiso responderle a Arrio y dijo, no, miren, aquí le vamos a explicar cómo es lo correcto, dijo Apolinar. Esta doctrina afirmaba que en Cristo el espíritu o intelecto no era humano, sino divino al encarnarse en un cuerpo sin alma. Y dijo que era sustituida por el mismo verbo. Con este presupuesto, la naturaleza humana del Redentor quedaba mutilada, ya que al negarle un alma humana, su figura quedaba reducida a una especie de marioneta manipulada por Dios. Otra vez, quiere resolver las cosas. Dice, yo le voy a responder a Arrio, pero lo que está haciendo realmente es también atacar la naturaleza de Cristo. Ahora, le pega no a la naturaleza divina, le pega a la naturaleza humana. La negación de la naturaleza humana de Cristo hizo que las enseñanzas de Apolinar fueran oficialmente condenadas por el Papa Dámaso en sendos concilios celebrados en Roma en 374 y 377 y posteriormente en el primer concilio de Constantinopla celebrado en el año 381. Si el concilio de Nicea dijo, ya acabamos con Arrio, ya. Bueno, pero surge Apolinar y ahora dice, no señores, ahora la situación es esta y le pega a la naturaleza humana de Cristo. ¿Y saben qué? Pues se tienen que reunir en otro concilio para deliberar ahora sobre la postura de este hombre Apolinar. Pero surge también otra idea de pensamiento llamada neumatómacos. Son palabras raras, pero son los neumatómacos. ¿Y qué pensaban esta gente? Miren, en macedonianismo, de un señor llamado Macedonio, es un movimiento herético surgido a mediados del siglo IV, que debe su nombre al arzobispo de Constantinopla, Macedonio, y que negaba ¿qué? La divinidad del Espíritu Santo. Ahora sí, ya no solo se metió en un renglón, se metió ahora directamente a tocar ¿qué? La divinidad del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el concilio de Nicea dijo, bueno, sí creemos que el Espíritu es una persona, pero que procede del Padre y del Hijo? Y ahora dice, no señores, están mal. Surgido cuando la iglesia se encontraba inmersa en las disputas teológicas provocadas por el arrianismo, que negaba la consustancialidad del Hijo con el Padre, por lo tanto, la divinidad de Jesucristo.
El macedonianismo no negaba dicha consustancialidad, pero sí la del Espíritu Santo, al que consideraban como una criatura del Hijo y por lo tanto inferior a este. Fíjense, dijeron, no, Jesucristo sí tiene su divinidad, el Padre tiene su divinidad, pero el Espíritu Santo fue creado por el Hijo. Así lo consideraban esta gente. Esta doctrina fue condenada formalmente como herética en el año 381 por el primer concilio de Constantinopla, que se decretó mediante la revisión del credo niceno que el Espíritu Santo era consustancial con el Padre y el Hijo, conformando las tres personas de la Santísima Trinidad. Los seguidores de esta postura radical fueron también llamados neumatómacos, es decir, adversarios del Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo en los primeros siglos hubo tantas ideas de pensamiento? La tendencia general era atacar la naturaleza de Cristo, ya sea la naturaleza humana, la naturaleza divina. Pero también se atacó al Espíritu Santo y la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, en respuesta a esta otra idea, otro concilio. O sea, ya el concilio de Nicea dijo, bueno, ya quedamos claros que Jesús, dicen, bueno, fue engendrado, que el Espíritu Santo procede del Padre como del Hijo, y punto. Pero ahora surgen nuevas ideas, y para el año 381, se convoca el concilio de Constantinopla. Teodosio decidió entonces convocar el concilio para solucionar las controversias doctrinales que amenazaban la unidad de la iglesia. ¿Se acuerdan que el concilio de Nicea, quién lo convocó? Constantino, un emperador. Bueno, este segundo concilio también lo convoca un emperador. Es el emperador Teodosio. Se declaró la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Con este añadido se fijaba la ortodoxia de la Iglesia afirmando la divinidad tanto de el Hijo contra los arrianos como del Espíritu Santo contra los neumatómacos. Al final del concilio, el emperador Teodosio emitió un decreto para su imperio declarando que las iglesias debían restaurar a aquellos obispos que habían confesado la igualdad en la divinidad del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. El carácter ecuménico de este concilio, en el que no participó ningún representante de la Iglesia Occidental, fue reconocido por el Concilio de Calcedonia en el año 451. Entonces miren, ya pasamos por el Concilio de Nicea. ¿De qué trató? La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al Concilio de Constantinopla. ¿De qué trata? Básicamente de la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que ahí se acabaron los problemas? Ahora, noten que ya no estamos en el primer siglo. Noten, ya han pasado varios años, ya estamos ahora en el 381. Han pasado muchos años, pero esas controversias no se habían terminado. Lejos de terminarse, seguían surgiendo ideas de pensamiento. Bueno, ¿quién iba a decir que surge otra idea de pensamiento? Ahora llamada nestorianismo. El nestorianismo o dificismo es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas. Atención con esta. Hay una idea de pensamiento ahora que dice que Cristo está radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina. ¿Sí? Completas ambas de modo tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo. ¿Sí? Que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. O sea, dijeron, los nestorianos decían, no. En Cristo hay dos personas, una persona divina y una persona humana. Nuevamente el ataque a la naturaleza de Cristo. Y ahora dice, no, sí, tiene dos naturalezas, pero son dos personas. Una persona divina, una persona humana. O sea, separando la naturaleza humana y la divina de Cristo. Esta es la idea de los nestorianos. Pero las cosas y los problemas no terminaban para la iglesia en ese entonces. Surge otra idea de pensamiento que se llama
tiquianismo o monofisismo. Ahora, ¿qué enseñaba esta doctrina? Es una doctrina teológica que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Otra vez, un ataque más a la naturaleza, ¿sí? Eutíquez, decidido adversario de Nestorio, o sea, para contradecir a Nestorio, él dice, sostuvo que antes de la encarnación había dos naturalezas en Cristo. En la encarnación, la naturaleza humana fue absorbida por la naturaleza divina. Un Cristo que venció por su divinidad es lo que estaba presentando Eutíquez. Fíjense bien, es importante que no olviden que los nestorianos decían, sí hay dos naturalezas, pero las separaban. Separaban la naturaleza humana de la naturaleza de Dios. Son dos personas, ¿sí? Ahora, estos otros, ¿qué decían? Bueno, dicen, es que cuando Cristo se encarnó, la naturaleza humana fue absorbida por la naturaleza divina. Y aunque parece que eran las mismas ideas, en el fondo lo eran, pero realmente eran diferentes personajes que las estaban presentando, ¿sí? Ahora, eso va a pasar hasta nuestros días. Permítame un segundo. ¿Qué pasó? Es que ahí está. Perdón, hermanos. ¿Se va a levantar? ¿Se cansó? ¿Va al baño? Ok. Perdón, hermanos. Déjenme. Ay, espérenme, mamá. Sí, déjenme quitar esto. Espérenme. Si quiere, pausamos esta parte para... Sí, hermano, por favor. Ahí pause, perdón. Pausamos esta parte. Sí, Si y ya. pausamos esta parte, continuaremos en unos minutos.